Una vez más en el programa Sabor Timbero, les saluda Abdel desde Managua, Nicaragua. En esta ocasión vamos a conversar con un humorista, compositor y comediante de Cuba, Jorge Díaz, que a lo largo de los años, con su trabajo, con su arte, ha hecho reír a los cubanos y también al público internacional. Y también con sus composiciones ha hecho bailar a cubanos y a bailadores. Para nosotros es un honor tener a Jorge Díaz en nuestro programa. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un honor también que, bueno, que tú me hagas esta entrevista para que se conozca más de mi labor, ¿no? Con lo que he hecho como compositor y como humorista también. Muchísimas gracias, Jorge, por la oportunidad. Y para comenzar esta entrevista, contanos cómo iniciaste en el mundo artístico. Bueno, déjame decirte, yo provengo de una familia musical. Mi padre se llamaba Ricardo Díaz, que ha fallecido. Era un compositor que en su época hizo temas como ¿Dónde va Domitila? ¿Dónde va? Él le cantó el Aragón, le cantó Pueblo Africano, le cantó Iraquere, Deja de atrevimiento, mulata, respeta, Los Zafiros. Bueno, fue un compositor de alto quilate. Eh, Tuvo 5 hijos y yo soy el más chiquito de todos, pero el que sacó la beta musical fui yo. Mi madre también estudió piano hasta cuarto año. Yo tengo dos hermanos míos que son hijos de Bebo Guardé, son medios hermanos míos. En mi casa se respiraba de que yo niño la música, siempre se respiró el piano y todo lo que tenía que ver con la música. Con unas tías que yo tenía también, tuve un tío que se llamaba Berardo Ordaz, que ganó el disco de platino en México con música tropical, piano. O sea, vengo de ese ambiente musical desde niño. Sin embargo, hay una cosa increíble, no estudié música, Ujú. no estudié música. Y entonces, pero parece que la música, yo soy como se dice, un analfabeto musical porque no sé leer música, sin embargo la llevo dentro, la llevo dentro. Entonces, comencé precisamente a ser humorista por la capacidad que tenía de componer canciones. Cuando yo era muchacho, 15 14 años, ya yo hacía mis primeros temas musicales, pero siempre tirando a la guaracha, tirando a lo gracioso, a las cosas simpáticas, que tiene que ver mucho con la música cubana. Eso, los pioneros fueron Ñuque Saquito, Matamoros, todo eso, el Guayabero, y tuve mucha influencia de ellos. Y entonces empecé a componer canciones. Y un buen día, en una casa, con un amigo mío que murió, Miguel Valentino, un cantante, que fuimos a descargar a una casa y estaban los directores de empresas artísticas ahí. Y entonces él me dijo, ocho, descarga algo ahí. Y yo canté el Guayabero, nunca se me olvida. A mí me gusta que baile Marieta, pero en vez de la letra del Guayabero, empecé a improvisar, a hacer improvisaciones, a hablar de esto y de lo otro, que si el vaso, que si la fiesta, hablar de todo, y ellos muertos de risa. Y después le canté un tema que se llamaba El Rap de la Mala Suerte, que hablaba de, con Cuba siempre ha habido problemas sociales y hablaba de todo, era como una crónica de todo lo que me pasaba y a ellos les impresionó mucho y dijeron, no, 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 aguanta, ¿quieres entrar a una empresa como comediante musical? Y me pusieron ahí. Y ahí comencé mi labor como humorista, como cronista social. Empecé a hacer temas que tenían que ver con la sociedad, con lo que estaba pasando y empecé también eh, dualmente a componer. Empecé a componer temas que ya no tenían que ver con el humor, temas bailables, temas románticos, empecé a componer. Y así me hice compositor, o sea, empecé a dar temas por aquí, temas por allá, y hasta el día de hoy soy humorista, o sea, comediante musical. ¿Cuántas, Jorge, cuántas composiciones tienes aproximadamente? Y No las he contado, mío. Yo supongo que, no sé, tendré más de 300 o 400, pero no las he contado, desde que no las he contado. Tengo muchas cosas, porque tú sabes que, a ver, uno compone, hay muchos temas que se graban, pero otros temas que se quedan ahí guardados, como se dice aquí en Cuba, allá en Cuba, engavetados. ¿Qué? Y como mi papá me dijo siempre, la música duerme, pero no muere. Muchas veces uno tiene un tema que hizo, por ejemplo, hace 15 años, y lo tiene guardado ahí, y cuando uno menos se lo imagina, lo saca a la luz y florece. hay un disco, Jorge, que a mí me gustó muchísimo cuando salió, El Familión. Tiene muchos temas
y muchos artistas invitados, ¿verdad? El Sí, Titi, La Cafetera, buenísimo, con Dagoberto de la Real. Dagoberto, sí, sí. Ese disco me gustó muchísimo, yo lo tengo aquí, y fue cuando salió, lo escuché varias veces porque estaba bien hecho, muy buenas composiciones, buena interpretación. Contanos sobre este disco, El Familión, la Bueno, experiencia que tuviste para grabar este excelente disco que sacaste en aquel momento. déjame explicarte algo. A ver, ese disco fue mi segundo disco, porque en realidad mi primer disco se llamó Crónicas, un Crónica. disco que llevó la producción musical de un destacado músico cubano, se llama Dairon Ortega. Con Sí, este disco, que yo, bueno, yo no soy cantante, ¿viste? Pero tuve que cantar mis temas. Yo cogí premio Cuba Disco en Cuba con ese disco, con Crónica, porque reflejaba, como ya te dije, que me gustaba a mí la sociedad cubana, las cosas que pasaban en la sociedad cubana, que yo voy a ver de qué modo te hago llegar los temas para que los escuches. Que gracias, son gracias. temas que tal vez tú no entiendas, porque acuérdate que el humor parte mucho de la idiosincrasia del país y hay problemáticas en el país que no hay en otros países y entonces es muy local, ¿te das cuenta? Pero bueno, con ese obtuve Premio Cubadisco, fue en el 2009 y en el 2018 se me ocurre eh, hacer temas con una recopilación de temas que yo tenía y dije, ¿por qué no echar esos temas al aire? Y antes de hacer el disco, déjame explicarte también, ya yo tenía temas con Bam Bam. O sea, mi sobrino, Cucurucho Valdés, y yo compusimos 5 temas que fueron interpretados por Bam Bam. Dos fueron el disco Chapeando y 3 temas en Arrasando. En Chapeando teníamos ya La Buena, y ven, 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 para que tú veas esos dos. Sí, Y en Arrasando, pues habíamos hecho Si no te quieres tú, si no te quieres tú, ¿quién te va a querer? sí. Habíamos hecho El Travesti, un tema que eso, e hicimos Me Mantengo. Ahora vengo como vengo, digo ahí. Conocido, conocido ese tema, sí. Entonces, como ya teníamos esos temas y ya yo, la cobertura de que me conocieran como en el país como humorista en lo musical, en el ámbito artístico, ya era conocido. Entonces me permitió llamar a los artistas, a los cantantes de primera línea que eran amistades mías, en los de personas, todos los que participaron ahí, y confiaron en mí. Le dije, oye, me hace falta hacer un disco así, así, así. Yo no tengo un kilo para hacer el disco, pero si este disco me lo pagan, o sea, yo se lo voy a proponer a Big Music. Si Big Music está de acuerdo, cuando me paguen, yo le pago a ustedes. Y como eran amistades, pero no, vamos a llegar. Entonces ahí estuvo, se me queda que no sé, el niño, Robertón, el Lele, Mayito, Vania, Tania Pantoja, estuvo Sampling, estuvo Dagoberto, estuvo Michelito de Alberto Álvarez, Sí. y estuvo, de Pachito Alonso, Arango, estuvo también ahí. Entonces, Mayito Rivera, o sea, es una ayuda muy grande porque son uno de los primerísimos cantantes de Cuba en lo que refiere a la música salsa o música cubana, llamada salsa, pero bueno, eso. Y se pudo hacer este disco con Dairon Ortega y Pachi Naranjo, hijo, como productores. Sí, el hijo de Pachi Naranjo de la original. Bueno, él y Dairon hicieron la producción musical y estuvo nominado a Cuba Disco, aunque no cogió premio, pero se nominó. Y a mí fue un disco que me gustó mucho porque era un disco que no era, a ver, los temas traté de hacerlo lo más, mm, no eran agresivos, eran temas para escuchar, temas para que no quisiera bailar pudiera escucharlo, ¿te das cuenta? Y creo que la música cumple dos funciones, una, bailar los temas y la otra, escucharlo y sentirse bien con él. Excelente. Para nuestros amigos de nuestro programa, el disco El Familión está en las plataformas digitales, creo que se mira aquí. Sí. Entonces, este disco pues está en las plataformas digitales, se puede escuchar hoy en día en línea. Ya para la gente de la salsa ya es un disco, de la timba ya es un disco bastante clásico, así que están familiarizados, pero a los que no lo han escuchado lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. El Familión de Jorge Díaz. Como él dice, muchos artistas invitados. Un disco muy recomendable para el bailador o para la gente que le gusta escuchar música cubana. Ahora,
Contanos, Jorge, en este momento estás en España, has tenido show. Artísticamente, ¿qué está haciendo Jorge Díaz en este Bueno, 2024? te explico. Aquí he tenido varias actuaciones en España. Esto es un lugar muy difícil porque primero no es mi idiosincrasia, es otro modo de ver la vida. Cuba, el humor, uno le saca más partido en Cuba porque hay disímiles problemas y en cantidad. Y el humor parte muchas veces, bueno, parte, muchas veces no parte netamente de la realidad del país en el que uno vive. Ahí en Cuba yo hacía muchas cosas, cronicaba lo que estaba pasando de forma humorística y aquí en España he tenido que recurrir a hacer un humor un poco más internacional. Yo estoy actualmente, he actuado en varios lugares, varios teatros, pero no estoy consolidado, o sea, todavía no he entrado de verdad ahí en esto. Sin embargo, me he dedicado a componer temas que hablen ya más general, o sea, más universalmente, humorístico también, y entonces estoy en ese proceso porque no quiero llegar a un lugar y no tener un repertorio adecuado y hacerlo y que no marque una pauta, porque acuérdate que depende de lo que, cómo uno funcione, así lo siguen llamando y así sigue haciendo funciones. Estoy en ese proceso ahora, estoy en ese proceso, componiendo de todo, aprovechando, trabajando con la guitarra ahí, eh, haciendo cosas en la guitarra, y creo que de aquí a un tiempecito me solidifique más en esto de la actuación aquí en España. Por lo tanto, ahora también estoy ayudando a mi hija, que es una excelente pianista, que tiene un proyecto muy lindo, se llama Soledad 518, hizo un disco que, que hizo una actuación, se presentó por primera vez con su proyecto en un teatro y fue apoteósico, se llenó el teatro, incluso yo al final canté con ella porque me subió de arriba al escenario y acabamos el show así. Ella es una excelente pianista también, trabaja en un espectáculo inmenso que hay aquí en España, se llama WA y se llena todos los días, es la pianista y es profesora. Entonces, bueno, estoy en esas labores ahora. Estas presentaciones han sido este año, ¿no? Eso que me comentaste, tu show Sí, sí, En este año Madrid. y el año pasado, entre este y el año pasado. Para este 2025 o lo que queda del año, Jorge, ¿tenés pensado alguna presentación? ¿Cómo Bueno, está eso? te estoy diciendo, yo este año me lo he pasado preparándome. Ya Ujú. en el 25, sí pienso ya en coordinación con las entidades aquí de teatro y eso, ponerme de acuerdo para empezar a hacer show, que ya lo iré diciendo poco a poco, y iré poniendo la promoción de la actividad y todo eso. Ok. Jorge, ¿qué es lo que más disfrutás vos de hacer reír a la gente, Juan? ¿Qué es lo que más disfrutás? ¿Alguna A ver, anécdota que nos puedas contar yo que disfruto te haya mucho, pasado? mira, yo disfruto mucho en el humor la respuesta. La respuesta, o sea, la interacción del público con el humor que yo hago. En Cuba, te voy a hablar de Cuba porque es la parte más gruesa de mi trabajo, ¿no? Y toda una vida en Cuba viviendo. Aunque he hecho giras a Estados Unidos, he estado en Colombia, he estado en Venezuela, he estado en muchos lugares trabajando. Cuba es la matriz de donde provengo. Y yo disfruto mucho el sentido de complicidad de público con el humor que yo hago. A ver, yo no soy ni mejor ni peor que ningún humorista cubano. En Cuba hay muchísimos humoristas buenísimos, una calidad tremenda, pero yo me caracterizo eh, por hacer un humor que la gente piense, que la gente cuando se ría, después que se ría, se le quede impregnado que lo que dije fue una verdad, que lo que dije fue para analizarlo, que no hay grosería en mi humor, no me gusta agredir al público, no me gusta burlarme del público, me gusta que participen conmigo, hacer un chiste, una jarana, incluso si yo me interrelaciono con alguien en el público, lo hago de manera que ese alguien no se siente ofendido y disfruto muchísimo la respuesta. Que yo diga una frase que ellos sepan lo que voy a decir, sonrían. Yo me río mucho en el escenario, me río mucho porque me da gracia. A veces que digo algo y me da gracia. Y también, y la gente me dice, ¿qué te ríes? Me río que me da gracia lo que estoy diciendo. Pero parece, eso ha funcionado mucho porque hay una cosa que sí es verdad. El actor, el que se para delante de un escenario, transmite lo que siente. Y si usted
siente inseguridad en el escenario, transmite inseguridad al público. Pero si usted siente alegría, se siente contento, transmite esa alegría al mismo público que lo está mirando. Por lo tanto, yo me caracterizo por eso, por tratar de hacer un humor que, bueno, ahora porque estamos aquí hablando, pero ya ves cómo yo te hago llegar monólogos míos, no sé si has visto alguno, pero Sí, sí. monólogo Está en YouTube, ahí, en las en redes YouTube, sociales ahí hay bastante es, material. Vamos a dejar el canal de YouTube de Jorge para que miren ya, trabajos. Por días 63 Ujú. por días, o sea, las primeras tres letras del nombre con el apellido, por días 63 ese es mi canal. Y ahí yo tengo colgado actuaciones en Carlos Mar, que es el teatro más grande y más representativo que tiene Cuba, con una buena respuesta del público y siempre he disfrutado esto. Claro, también eso también es una vis cómica que viene de mi padre. Mi padre, además de ser compositor, era una persona muy dicharachera, muy jaramera, y parece que me transmitió eso genéticamente a mí también. Jorge, cuando subes al escenario, tenés miedo, te pones nervioso. Claro, compadre, ¿Cómo, mira, cómo eso es haces una para cosa. decir, ¿será que el público se ría? ¿Será que no se ría? ¿Será que...? No, te voy a explicar, mira, el problema es que actuar es una magia. ¿En qué sentido? Además es un interrogante. Tú nunca sabes lo que va a suceder en la actuación. O sea, tú con un carpintero y le dices, "Dame una silla". El carpintero mide la pata, mide el respaldar, hace el asentadero, lo clava y ama otra silla, vuelve a medir y le pueden quedar las sillas iguales, porque es la misma medida, las mismas piezas y las sillas salen idénticas. ¿Qué pasa en la actuación? Nunca es igual. Por ejemplo, hay veces que tú tienes un público que tú antes de salir al escenario lo estás mirando cómo funciona y dices, este público está buenísimo. Y tú verás algo así, cuando sale, el público no te responde igual. Y hay veces que entra y ve a un público como calmado y cuando sale es una explosión. O sea, nunca sabe lo que va a pasar. Ahora, ¿qué pasa? Antes de entrar a un escenario, uno siempre siente, no es miedo, porque miedo no es, pero es esa inquietud de no saber qué va a pasar. Y uno se dice, mucho, ¿qué pasará ahora? Más van, pero ya cuando uno pone el pie en el escenario, dice la primera palabra y hay la primera respuesta del público, ya uno se siente como pez en el agua. ¿Verdad? Eso, a mí me encanta eso, ¿verdad? Claro, tú le preguntas a cualquier actor y te va a decir, sobre todo de teatro, porque el teatro tiene eso, el teatro es muy difícil, el teatro y también muy difícil el cabaret, porque es en vivo, el error que tú tengas ellos lo ven. La falta que él tenga, ellos la ven. ¿Te das cuenta? Y entonces, no es como la televisión. En la televisión tú estás en un programa televisivo y tú fallas y dices, corten, vuelven. Una película igual, corten, pero no, el trabajo teatral o de cabaret o de centro nocturno es un trabajo directo con el público. Por eso hay que ir bien preparado, bien concentrado para estar a la expectativa y cualquier problema que tenga, bueno, afrontarlo. Gracias, Jorge. Ahora, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro a lo largo de tu carrera? Mira, mi mayor logro creo que ha sido autoralmente. Te explico por qué. Eh, muchas, bueno, el que no sea compositor, tal vez no lo entienda, pero los compositores, los que creamos música, eh, nos sentimos verdaderamente súper contentos cuando la obra que uno hace, la bailan miles y millones de personas y la corean y la bailan y la disfrutan. Yo, como compositor, al haber tenido la suerte de que tantos exponentes musicales de agrupaciones de nivel, yo tengo temas, por ejemplo, con Manolito Simonet, que tengo La Habana, que La Habana tiene un swing, tengo temas Sí, con Pupi, el conocí. difunto Pupi, con el difunto Pupi tengo, nadie se la sabe toda, con Alberto Álvarez, tengo dos temas musicales, Melón, o sea, y para mí eso es una satisfacción grandísima que yo eh, asumo y disfruto yo. O sea, no busco que la gente disfrute lo que yo disfruto. Yo, por ejemplo, hay veces que estoy mal psicológicamente, me siento y escucho mis temas. Y eso para mí es un logro, digo, mucho. Mira el tema y lo disfruto, me extasío con ese tema. Y el logro más grande que he tenido es ese, de darle temas a cantantes, a agrupaciones
de primer nivel que hayan expandido dicho tema por el mundo. Eso para mí es un logro inmenso. Ok, ahora, si puedes recordar, este, algún chiste favorito que nos puedas contar, tal vez haces memoria, Jorge, así, algo que para, Un este, chiste, hermano. un chiste así que puedas recordar. Si todo lo dejamos al final, puedo ir a la siguiente pregunta, como quieras. Es que, a ver, déjame explicarte, déjame explicarte. Para hacer un chiste hay que estar preparado psicológicamente. No, no tirar una cosa una Ok, cosa que vamos a dejarlo para el final, déjame pensarlo. ok, vamos a reflejar. Ahora, Jorge, si pudieras cenar con un artista o comediante vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué? Un artista que hayas admirado, vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué? Si pudieras cenar con él y decirle algunas palabras. A mí me gustaría mucho Gilberto Santa Rosa. Ajá, con Gilberto. Yo siento una admiración por él. Bueno, hay muchos salseros que me gustan, ¿no? Rubén Blades, me gusta mucho Oscar de León, eh, me gusta Mar Anthony, pero hay algo especial que veo en Gilberto Santa Rosa que me llama mucho la atención y no es porque los otros que mencioné no lo sean, pero veo una elegancia que me llama la atención en todo tipo, en el vestuario, en la manera de expresarse fuera del escenario, en la manera de cantar, en la manera de escoger sus temas musicales a la hora de hacer un disco o de actuar. Y no sé, me siento ser un fan de Gilberto Santa Rosa. De Gilberto. Gilberto creo que estuvo en Cuba hace tiempo. Sí, estuvo pues, yo lo conocí, o sea, ¿Lo yo lograste lo ver? conocí a él a mí no. Ah, Él estuvo actuando en Cuba una vez y entonces hay un lugar que se llama la Casa de la Música allá en sí. Cuba que yo fui, porque bueno, él fue después de haber actuado en el Malecón Habanero, él dio una función. Y después, para los artistas que nos invitaron, a muchos artistas ahí él iba a estar un rato ahí. Y me tiré una foto con él, pero él no sabe ni quién soy yo. O sea, yo fui porque yo no quería, había mucha gente encima de él y no. Entonces yo le dije, macho, una foto. Yo soy admirador de usted, van, me tiré una foto y ya. No pude hablar con él, me hubiera gustado hablar con él, pero uno tiene que saber, porque como artista que soy, sé que es así, cuál es el momento adecuado para uno mantener o entablar una conversación con alguien. Pero me sentí muy bien admirándolo, mirando lo que hizo. Además, es una gente que se respira cultura y sobre todo educación. Eso es importantísimo para mí en la persona. Gracias, Jorge. Ahora, un artista de Cuba, de músico o que admires vos, que, que te guste mucho, se puede. No, no, en Cuba hay mucho, en Cuba hay muchísimos artistas, muchísimos. Uno de los preferidos míos era Juan Formel. Juan Fomel, sí. Juan Formel para mí fue un sabio popular en cuanto a música se refiere. Es un referente que tuve siempre a la hora de componer temas. Yo te voy a hacer, no un chiste, pero te voy a hablar No, no importa. una Cualquier, anécdota que tuve con Formel puede ser chiste o anécdota, no importa. no, pero cuando yo Para era eso está muchacho, tu show en vivo. atiende, Para cuando si yo lo era quieres ver. muchacho, Sí, cuando yo era muchacho, eh, eh, que empezaba a componer, yo hice un tema una vez y ya, esto se lo voy a dar a Juan Formel. Averigüé dónde vivía Juan Formel. Vivía por allá por Marianao. Y cuando aquellos eran los casetes esos de 90, y yo grabé el tema del casetico y fui a la casa, porque cuando llegué, él no estaba. Y estaba la muchacha de limpieza de la casa. Y yo le digo, mire, yo quería dejarle este casete a Fumé porque soy compositor. Y la señora, parece que la señora, han ido mucha gente, habían ido mucha gente en ese plan, ¿no? De darle tema. Y entonces yo le dije, mire, coge el casete y ese, no, y voy y me voy, pero cuando camino unos pasos, digo, mucho, pero no le dejé la dirección, o sea, quién era yo, el nombre, nada, yo me apurillo y viro para atrás. Y cuando viro para atrás, ella da vuelta, la muchacha, la mujer había echado el casete en la basura. eso sí. Y Esto me sí es dio un una chiste ya. gracia, pero me dio una gracia porque en el momento que yo voy a entrar,
mira así, veo que hace, y dije, caballero, no dije nada, viré y dije, bueno, ya, ¿no? ¿Para qué? No voy a dar nada. Pero la vida me dio la oportunidad, vuelvo y repito, que mi sobrino, Cucurucho Guardé, que es un excelente músico, hijo de una hermana mía, que ya te conté que mi hermano era hijo de Bebo, Miriam Valdés, que es una profesora eminentísima allá en Cuba, que por ella pasaron muchísimos pianistas que hoy son figuras nacionales y mundialmente en Cuba. Y Cucurucho era el pianista de los Bambán. Y él me llamaba y me decía, vamos a hacer este tema. Y entre los dos, bueno, pues hacíamos. Y tuve la posibilidad entonces de cumplir mi sueño, que era que Formel, que la agrupación de Formel me hiciera un tema. Y lo que más me agrada, ¿no? Y me estimuló mucho, era que él escogiera esos temas, porque Fumel, tanto como Alberto, eran muy sigilosos, eran muy respetuosos a la hora de montar un tema. No montan un tema de cualquiera, montan un tema que tenga que ver. Y por suerte, todos los temas que se montaron con Bambam hicieron su efecto. O sea, fueron bien recibidos y la gente lo bailó mucho y se divulgó bastante, se divulgaron bastante. Así es, sí, sí, todos esos temas que has mencionado, súper conocidos, pegados, ¿para qué? Se han Sí, sí, quedado sí. en la memoria, en el gusto del bailador cubano. Bueno, Incluso, incluso déjame decirte algo, cuando Formel muere, cuando Formel muere, yo lo sentí como una familia, se me salieron las lágrimas, lo sentí. Y yo le compuse un tema que se llama El Bambanero Mayor, no sé si tú lo has oído, sí, sí, sí está. que lo canta entre Alexander, Son Tania, varios artistas, sí. y, Creo que y yo le hay, compuse este tema y fui a Alegren, convoqué a todos estos cantantes y con la producción de Emilio Vega, un excelente productor cubano musical, maestro, hizo el arreglo y se grabó ese tema que fructificó también porque era un modo de expresar un agradecimiento a alguien que hizo mucho por la música cubana. muchísimas gracias, Jorge. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, así que yo te agradezco el día de hoy tu participación. Hemos conocido más de tu trabajo, así que yo desde aquí, desde Managua, Nicaragua, te felicito por todos estos años de carrera artística, como comediante, como compositor, en temas excelentes, ¿verdad? Que a mí personalmente me gustan, la composición, los arreglos, así que te felicito. Y también, pues, desearte también para este 2024 desde ya, ¿verdad? Una feliz Navidad, 25, un para próspero este año 2025. nuevo, un Mira, pró- no, yo quiero decirte, agradecerte a ti, ¿no? Porque Gracias. no te conocía, porque bueno, yo estoy en mi cosa y eso, pero agradecerte que me haga la oportunidad de que conozcan un poquito más acerca de mi persona y de mi obra, ¿no? Y desearle también a ti y a tu familia prosperidad, que tengas un lindo fin de año y que el 25 tengas todo lo que no has tenido en todos estos años atrás. Gracias, Jorge. Igualmente para vos, muchas bendiciones, para tu hija que también es artista, para la gente que te acompaña cuando haces este show, tu familia, muchas bendiciones y también un abrazo, ¿no? Un abrazo fraterno y éxito para este 2025, Jorge. Vamos a estar Bueno, pendientes de tus redes para ver lo que estás haciendo. yo quiero darte también un abrazo al pueblo de Nicaragua. Muchísimas gracias, Jorge. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias, Bueno, Jorge. Y bueno, también eh, abrazo a Cuba, ¿verdad? Yo soy por eso nació este programa, por el cariño que le tengo al pueblo cubano, a la sí, música cubana, al arte, porque sé que hay talento en Cuba. Y por eso nació este programa. déjame decirte algo. Cuba enfrenta situaciones precarias, pero en las situaciones más malas que ha tenido Cuba, que no es de ahora, ahora está más acrecentada, pero en las situaciones anteriores, que siempre ha habido muchísimos problemas en Cuba de todo tipo, sociales, una de las cosas que siempre ha prevalecido es la música. Así Siempre ha es, estado a la vanguardia, con todos los problemas habidos y por haber que hayan existido en Cuba. así es, así es. Siempre la música cubana está y sigue estando de moda. Muchísimas gracias, Jorge. Así que nuevamente muchas bendiciones y muchos saludos y un abrazo. Y para nuestros amigos de nuestro programa, nos vamos a encontrar en la próxima edición de Sabor Timbero, siempre con más música. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hermano. Chao.